cuando mi esposo me pidió sentarnos a platicar porque necesitaba decirme algo importante, soltó. Ya le pedí a tu hermana que sea mi novia y aceptó. ¿Qué aceptó? Me le quedé viendo a Colin, mi esposo, mientras él estaba tan campante, como si solo me estuviera contando que cambió la contraseña del Wi-Fi. Llevábamos 7 años casados, y mi hermana Aubrey, la menor, llevaba 3 meses viviendo con nosotros porque su departamento se inundó. Todos estuvimos de acuerdo en que la situación era práctica para todos. De repente sacó su laptop y me enseñó una presentación de PowerPoint que tituló Nuestra nueva dinámica familiar, con una foto de los 3 en la Navidad pasada. Lo hemos analizado bien y los beneficios son evidentes, dijo seguro. Luego pasó a la siguiente diapositiva, donde enlistaba por puntos lo eficiente que sería la casa y cómo nos ahorraríamos dinero. En ese momento, mi hermana salió de la cocina con un café para él, pero a mí ni me preguntó. Oye, hermana, tenemos que hablar del nuevo acuerdo, me soltó Aubrey, mientras se sentaba junto a Colin en el sillón y se tomaban de la mano, ahí, en mis narices. Colin agregó, ¿en realidad, esto también te conviene a ti? ¿Cómo que me conviene? ¿Ahora resulta que mi esposo anda con mi hermana y eso me beneficia? Últimamente te he visto súper estresada por el trabajo, y si yo ayudo con las necesidades de Colin, tú te relajas más, dijo Aubrey, como si de verdad me estuviera haciendo un favor. Colin cambió la diapositiva y mostró un horario semanal. Mira, lunes, miércoles y viernes estoy contigo. Martes, jueves y sábado con Aubrey. Y los domingos los pasamos los 3 juntos, como familia. Orr todo lo tenía señalado por colores. Mis días en azul y los de Aubrey en rosa. Así nadie se siente ignorado y todos reciben atención. Me paré, pero sentí las piernas de gelatina. ¿En serio hiciste un horario para andar con mi hermana? Colin asintió, orgulloso de su organización. También armé un calendario de tareas y un desglose de gastos. Aubrey ahora va a poner el 30% como pareja oficial. Me mostró otra diapositiva con números y todo. La verdad, vamos a ahorrar más con 3 ingresos. Aubrey le dio un trago a su café, usando mi taza, en mi cocina. Además, yo ya vivo aquí, así que no cambia nada. Solo que ahora somos honestos con lo que sentimos. Le puso la mano a Colin en la rodilla. Esto lo venimos sintiendo desde hace semanas. ¿Semanas? O sea, llevaban planeando esto mientras yo me iba diario a trabajar pensando que mi matrimonio era normal. ¿Desde cuándo empezó esto? Colin se quedó pensando. ¿Te acuerdas cuando fuiste a esa conferencia en Dallas? Aubrey y yo conectamos mucho ese fin de semana. Eso fue hace 6 semanas. Yo estuve fuera 3 días por trabajo. ¿Te acostaste con mi hermana mientras yo andaba en una conferencia? Los dos soltaron la risa como si hubiera dicho una locura. No, claro que no nos acostamos. Solo hablamos de nuestros sentimientos y vimos que somos compatibles. Saltó Aubrey rapidito. Colin jamás te sería infiel, por eso lo hacemos de manera ética. Ética, ética. No soltaban esa palabra. Colin sacó un papel impreso. Encontré este formato de acuerdo de poliamor en internet. Solo hay que firmarlo y ya está. El documento tenía 20 páginas, incluyendo reglas para las citas y límites íntimos. Ya llenaste nuestros nombres, noté, y la fecha era de hace 2 semanas. Queríamos estar listos para esta conversación, explicó Aubrey, pegándose todavía más a Colin. ¿Y nuestros votos matrimoniales? Colin mostró otra diapositiva, ahora con estadísticas. El 20% de las parejas intentan la no monogamia ética. Somos progresistas. Aubrey asintió. En algunos países, hasta las hermanas comparten marido. Es lo más natural. Y sacó su celular. Ya me metí a varios grupos online de esposas hermanas. Colin mostró otro slide con el plano de la casa. Estoy pensando en convertir el garage en otra recámara principal. Así todos tenemos privacidad. Hasta ya había pedido cotización. $18,000, justo lo que teníamos ahorrado. ¿Quieres gastarte todo nuestro ahorro? Colin me corrigió. Una recámara para mi segunda pareja. Hay que dejar de pensar que las personas son posesiones. Aubrey se puso de pie. Sé que es mucho, pero estamos intentando algo nuevo y bonito. Me puso la mano en el hombro. Estamos enamorados. ¿Lo tomes bien o no? Fue la primera vez que solté una sonrisa. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Los dos se me quedaron viendo, sorprendidos por mi reacción. ¿De verdad? Preguntó Colin desconfiado. Sí, de verdad. Es más, ¿por qué no le hablamos a mi papá de una vez para darle la buena noticia? Aubrey se quedó pálida. ¿Por qué vamos a marcarle a papá? Yo ya estaba sacando el celular y marcando. Pues para contarle de tu nueva relación, seguro le interesa enterarse. Colin se veía perdido, pero Aubrey me quitó el teléfono de un jalón. No hace falta meter a los papás todavía, pero mi papá ya había contestado y puse el altavoz. Hola, hija, ¿cómo estás? Y ahí estaba yo, con mi papá escuchando todo, y Aubrey con cara de querer vomitarle encima a la presentación de Colin. Colin intentó quitarme el celular, pero me hice para atrás y lo levanté para que no lo alcanzara. Lo que pasa con mi papá es que, aunque Aubrey de chica era su consentida, eso le duró hasta que ella le pidió dinero 3 veces y nunca se lo pagó. Ahora está mi hermana en mi sala, de la mano de mi esposo, pensando que yo nada más me voy a quedar viendo.
Mi papá seguía esperando, y yo ya estaba lista para soltarle una noticia que jamás iba a olvidar. ¿Qué pasa allá?, preguntó papá, ya con ese tonito de que se huele el problema. Miré a Aubrey directo a los ojos y contesté: papá, tengo una noticia buenísima sobre Aubrey. Tiene novio nuevo y nunca vas a adivinar quién es. Aubrey abrió los ojos como plato y me hacía señas, como si eso fuera a evitar lo que iba a decir. Espera, papá, no es lo que piensas, dijo Aubrey, con la voz aguda y temblorosa. Íbamos a contarlo más adelante, así no se vale. Colin se acercó y le puso la mano en el hombro, como si estuvieran por dar una presentación de trabajo. Señor Fritz, habla Colin. Creo que hay un malentendido en cómo estamos planteando las cosas. Lo que queremos es explorar formas de relación más modernas, que ahora muchas parejas sanas están adoptando. Es algo común y hay mucha investigación sobre los beneficios de las familias ampliadas. Usó ese tono calmado que antes me daba tranquilidad, pero ahora solo me daban ganas de aventarle algo a la cabeza. El teléfono se quedó en completo silencio, y cada segundo se sentía eterno. 1, 2, 3, 4, 5 segundos completos, sin que mi papá dijera ni una palabra. Vi cómo la sonrisa segura de Colin empezaba a borrarse poquito a poco. Aubrey le apretaba el brazo tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Entonces mi papá habló, con esa voz fría y seria que rara vez le escuché en mi vida. Colin, ¿me estás diciendo que andas con mi hija menor mientras sigues casado con la mayor? Colin de plano se echó para atrás, como si las palabras lo hubieran empujado. Señor, no es exactamente así. O sea, técnicamente no hemos... Quiero decir, se dio una conexión emocional de manera natural y tenemos planes a futuro en donde los tres vamos a estar incluidos de forma justa y equilibrada. Y hasta tengo una presentación para explicarle todo si algún día quiere verla. Empezó a trabarse hablando, y era la primera vez que lo veía perder esa seguridad arrogante desde que empezó este infierno. ¿Planes a futuro?, repitió mi papá, lento, como masticando las palabras. ¿Tienes planes a futuro para estar con mis 2 hijas? Colin asintió aunque mi papá no lo viera. Sí, señor, pero en un entorno ético, respetando los límites y las necesidades de todos. Incluso la psicología moderna apoya estos acuerdos, siempre y cuando haya buena comunicación y expectativas claras. Fue ahí cuando Aubrey empezó a llorar, y no fue un llanto discreto, sino un berreo con todo y los hombros sacudiéndose, y el rímel escurriéndosele por las mejillas. Ya sabía yo que esto iba a pasar, sollozó. Siempre reaccionan igual, nadie me apoya, nadie quiere que sea feliz, todos solo piensan en controlarme y decirme cómo tengo que vivir y qué puedo sentir. Otra vez estaba haciendo lo de siempre desde niñas, ponerse en plan de víctima, sin importar lo que hubiera hecho. Cuando rompió el jarrón favorito de mamá jugando fútbol en la sala, mágicamente fue mi culpa por no detenerla. Cuando la cacharon copiando en la prepa, la culpa era del maestro por poner tan difícil el examen. Y ahora otra vez llorando, convencida de que éramos los injustos, mientras estaba sentada en mi sala agarrada de la mano de mi esposo. Aubrey, dijo mi papá por el teléfono, con esa voz tan tranquila que daba miedo. Pásame a tu hermana, no en altavoz, solo quiero hablar con ella. Aubrey me volteó a ver casi como si viera un fantasma, con los ojos llenos de susto. Papá, deberíamos hablar todos juntos como familia. Eso es lo que dice Colin, que así es como se deben tratar estas cosas. Pero yo ya iba rumbo a la cocina, teléfono en la mano, lista para lo que sigue. Aquí estoy, papá, le dije, quitando el altavoz y cerrando la puerta. La cocina estaba a oscuras y tranquila, y aunque todavía escuchaba a Aubrey llorando desde la sala, ya se sentía lejano. Necesito que prepares una maleta, me dijo mi papá, y ahora su voz sonaba diferente, más suave pero con un tono de esos que no te dejan discutir. Empaca para quedarte unos días y vente a dormir aquí esta noche. No discutas, ni des explicaciones, solo agarra tus cosas y vete. Me recargué en la barra y sentí cómo me temblaban las manos. Papá, ni siquiera sé por dónde empezar. Traían una presentación de PowerPoint, un horario con colores, como si fuera una junta de trabajo. Hasta tenían un contrato o algo así. Mi papá soltó un ruido que pudo haber sido una risa de no ser porque estaba tan enojado. Tu hermana ha hecho cosas parecidas toda su vida, pero esto es otra historia. Ven esta noche y ya veremos qué hacemos. Conozco a un abogado de divorcios del club de golf. Es buen tipo. Ayudó a mi amigo a quedarse con lo que le tocaba cuando su esposa quería dejarlo sin nada. Vamos a necesitar a alguien así. Divorcio. La palabra me cayó como un balde de agua fría, pero al mismo tiempo sentí alivio, como si por fin alguien dijera lo que yo no me atrevía a pensar. ¿Y Aubrey?, pregunté. ¿Qué va a pasar con ella? La voz de mi papá fue dura. Ella ya decidió. Eligió a tu esposo antes que a ti, su hermana. Eso no se perdona. Haz tu maleta y salte de ahí antes de que te quieran hacer cambiar de opinión. Colin sabe cómo convencer a la gente, y no quiero que le escuches ni una palabra más hoy. Asentí aunque él no podía verme. Está bien, papá. Llego en 1 hora. Colgué y me quedé parada en la cocina, en la oscuridad, tratando de tranquilizarme. Por la pared se escuchaba la voz bajita de Colin, seguramente diciendo que todo iba a estar bien y que yo iba a entender cuando lo procesara. Esa era su palabra favorita, procesar. Como si todo mi mundo derrumbándose fuera nada más cuestión de pensarlo un ratito y ya.
pero yo no iba a procesar nada. Iba a hacer mi maleta, irme con mi papá y dejar que alguien que sí me quiere de verdad me ayude a salir de este caos. Crucé la sala sin voltear a verlos y subí directo a mi recámara. Mi recámara, la que compartí con Colin 7 años creyendo que estábamos construyendo una vida juntos. Saqué la maleta y empecé a echar ropa como pude. Escuché pasos en las escaleras y luego Colin apareció en la puerta, por fin preocupado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. ¿Qué te dijo tu papá? No contesté, solo seguí empacando. Ropa interior, calcetines, los jeans cómodos, el cargador del celular, el libro que tenía meses tratando de leer. Deberíamos hablar de esto, insistió Colin entrando al cuarto. Irte con tu papá no resuelve nada. Tenemos que hablar como adultos de nuestros sentimientos y de lo que sigue. Cerré la maleta y por primera vez lo miré de frente. Mi abogado se pondrá en contacto contigo, le dije. Y la cara que puso valió cada minuto horrible de esta noche. Pasé junto a él y bajé, donde Aubrey seguía llorando en el sillón rodeada de pañuelos. Me miró con los ojos hinchados. ¿A dónde vas? Ni siquiera... Ya no tenía nada que decirme, pero yo ya estaba decidida. Salí por la puerta, me subí al coche y manejé a casa de mi papá, ignorando todos los mensajes que me llegaban al celular. Todo el camino solo pensaba en ese horario que Colin hizo, azul para mí y rosa para Aubrey, como si fuéramos citas en su agenda y no personas, como si 7 años de matrimonio fueran solo algo que podía mover de lugar cuando se le antojara. Pero eso ya se acabó. Cuando llegué y vi la luz del porche prendida esperándome, sentí algo que no sentía desde hace horas. Paz. Voy a estar bien. Me va a costar y me va a doler, pero voy a estar bien, porque tengo familia que sí sabe lo que significa ser familia. No como mi hermana, que parece que para ella esa palabra no significa nada. Subí a empacar mientras Colin y Aubrey cuchicheaban, súper nerviosos en la sala. Por el ducto de ventilación alcancé a escuchar a Colin diciendo que teníamos que controlar la versión antes de que todo se les saliera de las manos. Aubrey lloraba, diciendo que todo era mi culpa por haberle llamado a mi papá. Perfecto. Que se angustien. Que les quede claro que su horario y su calendario de colores no sirven de nada cuando la familia de verdad se mete. Mi papá ya me había mandado por mensaje el contacto del abogado de divorcios que conocía del club de golf. Hace 20 minutos yo era la esposa confundida. Ahora, por fin, sentía que tenía un plan. Y créeme cuando te digo que lo que pasó en casa de mi papá a la mañana siguiente hizo que el PowerPoint de Aubrey pareciera tarea de kinder. Cuando llegué, mi papá ya me estaba esperando en la cocina con 2 tazas de café sobre la mesa, y esa expresión que siempre pone cuando ha estado dándole vueltas a algo. Me senté frente a él y agarré la taza caliente entre las manos, mientras él me miraba como un minuto entero, tratando de decidir por dónde empezar. Hay algo que tengo que decirte, soltó por fin, y la manera en que lo dijo me congeló el estómago. Hace como un mes, Aubrey me llamó para pedirme dinero, $5,000. Según esto, era para arreglar su depa porque se le había inundado. Se frotó la cara con la mano, bien cansado. Me dijo que el seguro no le cubría todo, y que necesitaba ayuda para salir del apuro. Me acordé de Aubrey viviendo en mi cuarto de visitas por 3 meses, comiéndose mi comida, usando mis cosas y, al parecer, planeando quedarse con mi esposo desde el principio. ¿Se lo diste?, le pregunté. Mi papá negó con la cabeza. Le dije que lo iba a pensar. Había algo que no me cuadraba. La forma en que hablaba de lo estresada que estaba en tu casa, que a lo mejor necesitaba quedarse más tiempo del que había planeado. Agarró su celular de la mesa. Ya sé para qué quería ese dinero en realidad. No pensaba arreglar el depa. Quería quedarse contigo para siempre. Desbloqueó el teléfono y empezó a buscar mensajes. Necesito enseñarte algo y sé que te va a doler, pero tienes que ver quién es de verdad tu hermana. Me puso el celular enfrente y vi un montón de mensajes entre él y Aubrey, de meses atrás. Meses de mi hermana quejándose de mí con nuestro propio papá. Léelos, me dijo en voz baja. Así que lo hice. El primero era de hace 4 meses, antes de que siquiera pasara lo de la inundación. Aubrey le decía que yo era bien controladora con el baño de visitas y que no la dejaba guardar sus cosas ahí. Eso no era cierto. Solo le pedí que no dejara su maquillaje en el lavabo porque Colin también usaba ese baño. El siguiente mensaje estaba peor. Le había dicho a mi papá que yo era fría y distante con Colin y que se notaba que él era infeliz. Él se merece algo mejor, había escrito. Alguien que sí le haga caso en vez de estar todo el tiempo ocupada en el trabajo. Me sentí fatal al leer eso. Otro mensaje, de hace 2 meses, decía que Colin le había platicado sus broncas de pareja y que ella creía que podía hacerlo más feliz de lo que yo jamás podría. Esas cosas se las escribía a mi papá. ¿Te decía todo esto y nunca me dijiste nada?, le reclamé, y él agachó la cabeza, con cara de culpable. Pensé que solo estaba exagerando. Ya sabes cómo es Aubrey, siempre quiere ser el centro de atención. No creí que fuera capaz de intentar quitarte a tu esposo. Pensé que solo estaba celosa y necesitaba desahogarse. Volvió a tomar el teléfono y buscó otro mensaje. Checa la fecha de este. Era de hace 3 meses, como una semana antes de que supuestamente se le inundara el departamento a Aubrey. Le había escrito a mi papá diciendo que mi matrimonio se estaba yendo al traste y que estaba preocupada por mí, pero que igual, y era lo mejor porque Colin necesitaba a alguien que sí lo entendiera.
una semana antes de la inundación. Me recargué en la silla y sentí como si todo hiciera clic en mi cabeza. Papá, ¿exactamente cuándo se inundó el depa de Aubrey? Él me miró alzando las cejas. Hace como 3 meses, a la mitad del mes. Empecé a atar cabos. Aubrey estuvo texteando a papá sobre mis broncas de pareja y lo mucho que Colin merecía algo mejor justo una semana antes de que, casualmente, se le inundara el depa y tuviera que venirse a vivir a mi casa. Una semana antes de que de repente tuviera pretexto para estar todos los días en mi casa mientras yo trabajaba. Una semana antes de que empezara a hacerle café a mi esposo y a acercársele con sus dramas. ¿Crees que ella misma provocó la inundación? Pregunté. Y aunque parecía una locura, en el fondo ya me lo sospechaba. Pero papá no se rió. Solo se quedó viéndome súper serio. Creo que tu hermana vio la oportunidad y la aprovechó. Ya sea que ella haya causado la inundación o solo le sacó provecho, la coincidencia es demasiado perfecta para ignorarla. Se levantó y empezó a caminar por la cocina, como hace siempre que está tratando de resolver algo complicado. Tenemos que avisarle a tu mamá. Está a 2 estados de distancia, pero siempre supo cómo lidiar con las artimañas de Aubrey desde que eran niñas. ¿Te acuerdas cuando Aubrey convenció a todos en la escuela de que tú le habías robado su proyecto de ciencias? Tu mamá fue la que descubrió que Aubrey lo había hecho sola. Claro que me acordaba. Yo tenía 15 y Aubrey 12, y ella copió mi proyecto y luego le dijo a la maestra que yo le había robado el trabajo. Mi mamá fue a la escuela con los 2 proyectos, y notó que el de Aubrey tenía mi nombre borrado con corrector en una esquina donde se le olvidó quitarlo. Aubrey lloró y se hizo la víctima, y algunos hasta le creyeron, pero al menos la maestra supo la verdad. Ya es tarde, dije, mirando el reloj de la pared en casa de mi papá. Seguro mi mamá ya está dormida. Tu mamá no duerme después de las 9 desde hace 30 años, dijo mi papá mientras marcaba el número. Va a querer enterarse de esto. El teléfono apenas sonó 2 veces y mi mamá contestó. Dan, ¿todo bien? Ya casi son las 10. Se notaba su preocupación, hasta por el altavoz. Mi papá puso el teléfono en altavoz y lo dejó entre los 2 en la mesa. Las niñas están teniendo algunos problemas. Nuestra hija mayor está aquí conmigo ahorita. Mamá se quedó callada un rato. Ya sospechaba que algo no andaba bien. ¿Es por Aubrey? Mi papá y yo nos miramos como diciendo ¿qué onda? ¿Por qué dices eso? Le pregunté. Mamá suspiró y me la imaginé sentada en su sala con los lentes de lectura y un libro en las piernas. Porque Aubrey me llamó la semana pasada y me hizo unas preguntas rarísimas. Quería saber de hermanas en la Biblia. Específicamente si había historias de hermanas que anduvieran o se casaran con el mismo hombre. Casi se me cae la quijada. Mi papá solo cerró los ojos y negó lentamente con la cabeza. Estaba preguntando por Jacob, Raquel y Lea, siguió mi mamá. Según esto era para discutirlo en su club de lectura, pero Aubrey no ha leído un libro desde la prepa. Sabía que algo raro pasaba, pero preferí no meterme. Ahora creo que debía hacerlo. Mamá, le dije acercándome al teléfono. Aubrey y Colin quieren estar juntos, los 2. Mientras yo sigo casada con él, hicieron hasta una presentación en PowerPoint sobre el tema. Esta vez el silencio de mi mamá se alargó más de lo normal. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba dura, en una forma que casi nunca le oía. ¿Hicieron qué? Un PowerPoint, con horarios, gráficas y hasta un contrato. Quieren andar juntos y esperan que yo lo acepte. Aubrey lleva viviendo aquí 3 meses y parece que todo este tiempo estuvo trabajando a Colin. Mamá soltó una risa medio extraña. Esa niña, siempre tan lista. Debí sospecharlo desde que llamó preguntando cosas de la Biblia. Estaba buscando permiso. Quería que yo le dijera algo para sentirse justificada. Entonces papá se metió en la conversación. También me pidió $5,000 el mes pasado, que según para arreglos en el departamento. Ahora creemos que nunca tuvo intención de regresar, que más bien planeaba quedarse con ellos para siempre. Por supuesto, agregó mamá. Aubrey no da un paso sin tener todo planeado. Es así desde los 6 años, cuando se dio cuenta que si le lloraba a cada quien por separado podía conseguir doble postre. Hizo una pausa. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Papá me miró. Yo lo miré de vuelta. Y por primera vez desde que Colin abrió esa condenada laptop, sentí que no estaba sola en esto. Tenía a mi papá conmigo en la cocina y a mi mamá en el teléfono, los 2 listos para respaldarme. No estoy segura todavía, admití. Me enteré de todo esto apenas hoy en la noche. Colin y Aubrey siguen en mi casa, seguro planeando cómo van a acomodar todo para salirse con la suya. Papá me dio el nombre de un abogado de divorcios. Perfecto, dijo mamá con firmeza. Úsalo. Lo primero que hagas el lunes por la mañana. Y no regreses sola a esa casa. No les des chance de convencerte de nada. Colin tiene esa habilidad de volver todo razonable, y Aubrey sabe exactamente cómo manipular. Y tenía razón. Incluso en ese momento, una parte de mí buscaba excusas para ellos. Tal vez sí sentían algo real. Tal vez yo me la pasaba demasiado enfocada en el trabajo. O quizá había algo mal en mí que hizo que Colin buscara en otro lado. Pero entonces recordé el horario. Azul para mí, rosa para Aubrey, como si fuéramos pendientes en una lista. No personas. No pienso regresar, dije. Y esta vez lo sentí de verdad. Bien hecho, hija, dijo papá en voz baja. Mamá volvió a hablar por el teléfono. Estoy buscando vuelos ahora mismo. Puedo llegar el sábado en la mañana. Vamos a salir de esto juntos, como familia de verdad.
no esa cosa torcida que Aubrey quiere inventar. Así que mi hermana había estado sembrando la idea con los dos papás, buscando a ver quién le daba el visto bueno para su pequeño plan. Probó con papá pidiéndole dinero, y con mamá con preguntas raras de la Biblia. Como ninguno le siguió el juego, de todos modos decidió lanzarse y tratar de que Colin y ella me lo presentaran como algo que yo tenía que aceptar sí o sí. Lo que Aubrey no calculó es que en nuestra familia sí nos hablamos. Para la medianoche los dos papás ya sabían todo, y hasta teníamos grupo de WhatsApp. Mamá reservaba vuelo para el fin de semana, papá investigaba leyes de divorcio del estado, y yo, por fin veía a mi hermana como era después de 30 años. Casi no dormí esa noche en el cuarto de visitas de papá, pero cuando por fin me quedé dormida, descansé mejor que en meses. Al despertar, el sol ya pegaba fuerte detrás de las cortinas y olía a café desde la planta baja. Revisé el cel y tenía más de 20 mensajes de Colin, un montón de Aubrey, pero no abrí ninguno. Solo lo puse en silencio y bajé a buscar a papá, que estaba sentado en la mesa de la cocina con su café y la laptop abierta en una página legal. «Buenos días, hija», dijo sin levantar la vista. «Hay café en la cafetera y ya hablé con el abogado. Te puede ver el lunes en la tarde». Me serví una taza y me senté frente a él, sintiendo que tal vez las cosas sí iban a mejorar. Entonces escuchamos un coche entrando a la cochera. Papá me miró levantando las cejas y se paró para asomarse por la ventana del frente. Se puso tenso de inmediato. «Es Colin», dijo, con una voz tan fría y seca que me puso la piel de gallina. Se está bajando del coche con una carpeta. Sentí el corazón latiéndome en la garganta, pero papá levantó la mano antes de que me pudiera levantar. «Quédate aquí, yo me encargo». Fue hasta la puerta principal y la abrió antes de que Colin alcanzara a tocar. Me acerqué a la entrada para ver qué pasaba en el porche. Ahí estaba Colin, con su camisa de trabajo, como si hubiera ensayado todo frente al espejo antes de venir, sosteniendo una carpeta gruesa y ya listo para empezar su discurso. «Necesitamos hablar como adultos», dijo Colin con ese tono calmado que siempre sacaba cuando quería hacerse el razonable. «Tu hija está exagerando al meter a la familia en algo que debería quedar entre esposos. Si pudiéramos sentarnos a platicar esto de manera lógica, estoy seguro de que...» Papá seguía parado en la puerta, brazos cruzados, sin moverse ni un milímetro para dejarlo pasar. «Tienes exactamente 2 minutos para explicarte antes de que le hable a la policía por estar en mi propiedad sin permiso». Colin ni siquiera pestañeó, solo asintió como si eso fuera justo lo que esperaba, y empezó a sacar papeles de la carpeta. «Sé que esto suena poco convencional», dijo con ese tonito de «déjame explicarte» que usaba como si le hablara a un niño. «Pero si revisa estos artículos de expertos en relaciones y psicólogos, verá que la poliamoría en realidad es una opción de vida sana y normal para muchas parejas». Levantó los papeles para que papá pudiera ver los encabezados y lo que tenía subrayado. «Hay estudios revisados por especialistas que demuestran que las personas en relaciones no monógamas consensuadas reportan altos niveles de satisfacción y comunicación. No es algo de lo que haya que tener miedo. Al contrario, es algo moderno y progresista. Muchas familias prosperan con este tipo de acuerdos». Extendió los papeles hacia papá esperando que los tomara y los leyera con atención. «Este estudio universitario muestra que los niños criados en hogares poliamorosos tienen el mismo desarrollo que los de familias tradicionales. Y aquí se habla de cómo los celos son más bien una construcción social que se puede desaprender con buena comunicación». Papá apenas miró los papeles extendidos por Colin por un segundo, luego se los tomó. Yo, desde la entrada, veía cómo mi papá sostenía esos artículos que seguramente Colin pasó horas imprimiendo y subrayando. Y en ese momento mi papá los partió en 2, justo a la mitad. Ni siquiera se detuvo a leerlos o a ver de qué se trataban. Simplemente los rompió y dejó que cayeran frente a los pies de Colin, ahí en el porche. Colin se quedó boquiabierto, mirando los papeles destrozados en el suelo, como si no pudiera entender lo que acababa de ocurrir. «Señor, esos eran estudios avalados por expertos, publicados en revistas serias», dijo, notándosele la voz un poco alterada. «Si se tomara el tiempo de leer sobre las nuevas formas de relacionarse, vería que lo que Aubrey y yo proponemos está respaldado por bases sólidas en psicología. No es algo que se nos ocurrió nomás porque sí. Hay toda una comunidad de gente que vive así y es feliz». Mi papá ni se inmutó. «Te quedan como 90 segundos». Vi cómo la expresión de Colin iba cambiando mientras trataba de decidir qué hacer. Esa fachada de tranquilidad que solía tener empezó a desmoronarse, y era clarísimo que estaba buscando a toda prisa algún argumento que pudiera convencer a mi papá. De pronto vi en su cara que se le ocurrió algo, y supe que lo que fuera a decir me iba a enfurecer. «Mira, no quería sacar esto», dijo bajando la voz como si estuviera confesando un secreto, «pero la verdad es que tu hija lleva años distante conmigo. Se la pasa trabajando, nunca está en la casa, y cuando llega, viene agotada, estresada y sin ánimos para mí ni para lo nuestro». Hizo una seña con las manos queriendo aparentar honestidad total. Me sentía solo, intenté hablarlo con ella, pero siempre se cerraba. No habla, no me dice cómo se siente. Llega del trabajo, se clava en el celular y se queda dormida en el sillón. Sentí como mis manos se hacían puños a los lados. De verdad estaba parado ahí echándome la culpa, tratando de hacerme responsable de todo frente a mi papá. Después de 7 años de intentarlo, por fin encontré a alguien que sí me escucha y me hace sentir importante.
siguió Colin. ¿Es mi culpa que esa persona haya resultado ser su hermana? Yo no busqué que esto pasara. Aubrey simplemente estaba ahí. Ella sí me entendía y me ponía atención cuando tu hija no. Me hizo sentir que valía algo. ¿De verdad puedes reclamarme por haber respondido a esa conexión? Mi papá lo dejó terminar, sin interrumpirlo, cruzado de brazos y con la cara completamente seria, dejando que Colin soltara todo lo que traía. Cuando por fin terminó y lo miró, esperando que eso fuera suficiente, mi papá habló. Mi hija se va a comunicar contigo por medio de su abogada. Ahora lárgate de mi casa. Colin de verdad retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran empujado. Espera, ¿ni siquiera vamos a hablarlo? Estoy tratando de ser sensato. Quiero encontrar una solución para todos. Tu hija está tirando a la basura un matrimonio de 7 años por un malentendido. ¿No crees que debería al menos escucharme? Tenemos una casa juntos, una vida, cuentas, planes, historia. No puedes tirar todo eso solo porque estás enojada. La voz de mi papá se volvió aún más helada de lo que jamás le había escuchado. El único que destrozó este matrimonio fuiste tú. Y si no te largas en 10 segundos, le llamo a la policía. Luego cerró la puerta. No la azotó ni nada. Solo la cerró firme, como dejando claro que Colin no valía ni el esfuerzo de un portazo. Corrí a la ventana del frente y lo vi parado en el porche, completamente perdido. Se quedó viendo la puerta cerrada como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Movía los labios intentando encontrar alguna palabra mágica que hiciera que la puerta se abriera. Miró los papeles rotos en el suelo, se agachó despacio y empezó a juntarlos, como si todavía tuvieran algún valor. Se quedó ahí, sosteniendo los pedazos y mirando la puerta, y era obvio que de verdad no entendía por qué su lógica no había funcionado. Según él venía preparado, había investigado, traía impresos sus pruebas, con argumentos para todo. ¿Cómo era posible que alguien rechazara sus razones y sus estudios tan formales? Caminó de regreso a su coche, todavía agarrando los papeles rotos, sin saber bien qué hacer con ellos. Se subió al carro y se quedó sentado al volante, viendo hacia la casa de mi papá un buen rato. Al final, arrancó y se fue. Mi papá regresó a la cocina, se sentó frente a mí y preguntó, ¿estás bien? No supe qué responder. Me echó la culpa, dije, y mi voz sonó más débil de lo que pensé. Dijo que yo era fría, que por eso se fue con Aubrey, como si yo lo hubiera obligado. Mi papá negó despacio. Eso hacen personas como Colin. No pueden aceptar que la regaron, así que buscan cómo echarle la culpa a alguien más. Pudiste haber sido la mejor esposa del mundo, hacer todo perfecto, y de todos modos él habría encontrado una excusa. Así son, le dan la vuelta a todo hasta que terminas sintiéndote la mala por enojarte porque te traicionaron. Me tomó la mano y la apretó. Esto no es culpa tuya. Nada de esto. Colin tomó una decisión y Aubrey también, y ahora ellos van a cargar con eso. Pero tú no tienes por qué hacerlo. Tú puedes irte, dejar todo y construir algo más bonito. Sentí ganas de llorar, pero me aguanté. ¿Y si tienes razón? ¿Y si fui una mala esposa? Mi papá apretó más fuerte mi mano. Aunque hayas trabajado mucho o estuvieras cansada, eso es ser una persona normal que chambea. Y hay una palabra para lo que uno hace cuando no está contento en su matrimonio: divorcio, o terapia, o hablar de frente. Pero irte a escondidas con la hermana de tu esposa durante semanas y luego querer venderlo como si fuera una idea de negocio con presentaciones y contratos, eso no lo hace alguien infeliz. Lo hace alguien egoísta que quiere hacer su voluntad por encima de todos. Colin mandó 17 mensajes en las siguientes 2 horas y vi cada uno sin contestar. Al principio quería sonar razonable, que debíamos hablar como adultos. Luego se disculpaba, que nunca quiso lastimarme, que tal vez se le fue la mano con la presentación. Después se enojó, diciendo que yo estaba destruyendo nuestra familia por culpa de un malentendido y que estaba siendo exagerada. El último mensaje decía que Aubrey estaba empacando sus cosas y se iba porque la hice sentir incómoda en la casa de su propia hermana. La casa de su propia hermana, mi casa, donde yo también pago la mitad de la hipoteca. Mi cocina, ese lugar donde ella preparaba café en mi taza para mi esposo. Papá notó mi expresión mientras leía los mensajes y solo movió la cabeza, resignado. Los dos sabíamos que esto todavía no se acababa. Aubrey nunca se iba sin asegurarse de que todos también pagaran las consecuencias. Cuando mamá llegara el sábado por la mañana, por fin le pondríamos punto final a todo esto. Pero antes, Aubrey se guardaba un último truco. El viernes por la noche yo estaba en la sala de mi papá, queriendo distraerme con un programa de cocina para no pensar en cómo mi vida se estaba viniendo abajo, cuando sonó mi celular. Esta vez no era ni Colin ni Aubrey, sino una amiga del club de lectura, alguien que conocía de hace años y en quien confiaba. ¿Estás bien?, preguntó antes de que pudiera saludarla. Acabo de ver lo que puso Aubrey en redes y quería saber cómo estabas. Sentí el estómago hecho nudo. ¿Qué publicó? Del otro lado hubo un silencio, como si no creyera que yo no supiera. Puso una publicación larguísima hace unos 20 minutos. Está por todos lados. La gente la está compartiendo y comentando. Solo pensé que debías enterarte por mí antes de que te llegara por alguien más. Le agradecí y colgué. Enseguida abrí el perfil de Aubrey en el teléfono. Papá levantó la vista de su crucigrama al notar cómo me cambió la respiración. ¿Qué pasó?, me preguntó, pero yo no podía contestarle porque estaba demasiado concentrada leyendo lo que mi hermana había escrito para que
todo el mundo lo viera. La publicación era larguísima, de mínimo 5 párrafos, y tenía una foto de Aubrey donde salía con cara triste, el rímel todo corrido como si hubiera estado llorando. El pie de foto decía: a veces las personas que más te deberían querer son las que más te lastiman. Y lo de abajo estaba peor. Contaba que había vivido conmigo 3 meses después de que su departamento se inundó, y que todo ese tiempo yo había sido fría y controladora. Decía que la hice sentir que no era bienvenida en su propia familia, y que siempre le tuve celos desde niñas. Hablaba de cómo se había enamorado de alguien inesperado, y que el amor simplemente no sigue reglas. Nunca mencionó el nombre de Colin, pero cualquiera que nos conociera lo podía deducir. Lo peor era cómo acomodó todo. Según su versión, Aubrey no había hecho nada malo, solo tuvo sentimientos y fue honesta. Y según ella, su hermana mayor controladora la corrió de la casa y trató de poner a los papás en su contra. Escribió que ahora está sin hogar por mi culpa y que perdió a su familia por algo que ni siquiera pudo evitar. Al final puso: yo nunca quise lastimar a nadie, solo me enamoré. ¿De verdad es tan imperdonable? Pensé que la familia estaba para apoyarte pase lo que pase. Supongo que estaba equivocada sobre lo que significa ser familia. Me bajé a los comentarios y me dieron ganas de vomitar. Ya había más de 100 y la mayoría apoyaban a Aubrey. Tu hermana suena súper tóxica, puso alguien. La familia de verdad se alegra cuando encuentras el amor. Otro comentó: el amor es amor, no importa con quién. Tu hermana necesita madurar y dejar de ser tan controladora. Alguien más escribió: esto pasa más seguido de lo que uno cree. Tu hermana solo está ardida porque se siente insegura en su matrimonio. Tú mereces ser feliz. Seguí leyendo y cada comentario era peor. Me decían celosa, amargada, controladora, que solo estaba buscando un pretexto para sacar a Aubrey de la familia porque siempre me sentía amenazada por ella. Uno hasta puso: tu hermana se ve que es de esas que no soportan que otra reciba atención. Seguro llevaba años queriendo deshacerse de ti. Nadie preguntaba cuál había sido el papel de Colin en todo esto. Nadie notaba que Aubrey llegó a mi casa y después se fue tras mi esposo. En la versión de Aubrey, ella solo era una chava que se enamoró, y su hermana mala la castigó por eso. Me temblaban las manos mientras empezaba a escribir una respuesta. Quería contarles la verdad a todos. Lo del PowerPoint, el horario, el contrato que ya habían firmado, las capturas de los mensajes donde Aubrey insultaba y le decía a papá que podía hacer más feliz a Colin. Quería destruir su historia de víctima con pruebas. Pero antes de que pudiera terminar de escribir, papá ya estaba a mi lado. Me quitó el teléfono con cuidado. No lo hagas, dijo, su voz tranquila pero firme. Lo que sea que tengas pensado escribir, no lo hagas. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Ella está mintiendo de mí con todos. Ahora la gente piensa que yo soy la mala y que la corrí sin razón. Tengo que defenderme. Papá negó despacio con la cabeza. Te voy a decir algo que mi papá me dijo hace mucho. Nunca pelees con un cerdo en el lodo. Los dos se ensucian y el cerdo lo disfruta. Se sentó junto a mí en el sillón y me puso la mano en el hombro. Si le respondes a esa publicación, solo estás jugando a su juego. Eso es lo que quiere, que te pelees con ella en público para que todos lo vean. Quiere que te veas enojada, mala, a la defensiva. Aunque digas la verdad, la gente solo va a ver a dos hermanas peleando y al final le van a creer a la que llora más bonito. Y bien sabes que ese es Aubrey. Yo sabía que tenía razón, pero igual dolía horrible ver todos esos comentarios hablando de mí sin saber nada. Entonces, ¿qué? ¿Dejo que diga todo eso de mí? ¿Que todos tus amigos piensen que soy una persona horrible? Papá sacó su propio celular. No, vas a dejar que yo me encargue. Hay una diferencia entre pelear en público y en privado. Aubrey quiere guerra pública porque ahí sabe moverse, pero no quiere que la familia vea los mensajes que me mandó. No quiere que nadie sepa lo que en verdad dice de ti a tus espaldas. Buscó el número de Aubrey en su teléfono. ¿Le vas a marcar? Pregunté. Le voy a dar una opción, respondió mi papá. Puede borrar esa publicación antes de mañana en la mañana o empiezo a compartir unas capturas yo. A ver si la gente es igual de comprensiva cuando vean lo que de verdad piensa de su hermana. Le picó al botón de llamada y puso el altavoz para que yo escuchara. Sonó 3 veces antes de que Aubrey contestara. Su voz sonaba congestionada, como si hubiera estado llorando. «Papi», dijo, y se notaba que intentaba sonar chiquita y triste. «Papi, qué bueno que llamaste. Necesito hablar contigo de todo esto. Nadie quiere escuchar mi versión y solo quiero que alguien me entienda». La voz de papá era fría, de una forma que rara vez le había oído. «Aubrey, ya vi lo que publicaste». Hubo un silencio. Solo necesitaba que la gente supiera la verdad. Todos están contra mí y yo no hice nada malo. Solo me enamoré. ¿De verdad está tan mal? Siempre nos enseñaste a seguir lo que sentimos. Y eso hice. Papá la interrumpió. Tienes hasta mañana en la mañana para quitar esa publicación. La voz de Aubrey cambió de inmediato. Sonó más dura, lista para defenderse. ¿Por qué? ¿Porque deja mal a mi hermana? Si fue ella la que te buscó y armó todo este drama. Ella me corrió de la casa.
Yo solo estoy contando mi versión. Tengo derecho a defenderme. Papá en ningún momento subió la voz, pero justo por eso daba más miedo. Déjame decirte algo. Aquí tengo guardados todos los mensajes que me has mandado. Los que dices que tu hermana es una aburrida. Los que aseguras que Colin merece algo mejor y que tú podrías hacerlo más feliz. Hasta el mensaje donde me pediste $5,000 que los dos sabemos que nunca pensabas usar en tu departamento. Se hizo un silencio pesado. Solo se escuchaba la respiración de Aubrey, pero no decía nada. Si esa publicación sigue arriba mañana, continuó papá, voy a empezar a mandar esos mensajes a todos. Tu mamá, tus primos, tus tías, todos los que ahorita están creyendo tu historia de víctima. Que vean lo que de verdad pensabas de tu hermana antes de meterte con su esposo. Cuando Aubrey volvió a hablar, ya no se escuchaba tan segura. No harías eso. Yo también soy tu hija. Dejaste de ser mi hija cuando decidiste destruir el matrimonio de tu hermana, contestó papá, y su voz fría ponía los pelos de punta. Tienes hasta mañana. Así que tienes 12 horas para decidir si quieres que todos sepan quién eres en realidad. Colgó antes de que pudiera decir algo más y dejó el teléfono sobre la mesa de centro, entre nosotros. Me quedé viendo el teléfono sin saber qué decir. ¿Sí vas a mandar esos mensajes a todos?, pregunté. Papá asintió despacio. Si ella no lo borra, sí. Todos tienen derecho a saber quién es realmente Aubrey. Ella piensa que no nos vamos a atrever a responderle, que la lealtad familiar la va a proteger, pero rompió esa lealtad cuando te hizo esto. Así que ya no puede esconderse detrás de la familia. Nos quedamos en silencio un buen rato, y yo me la pasé actualizando la página de Aubrey para ver si seguía el post. Los comentarios no paraban y la gente seguía tirándome, pero ya no dolía tanto. Sabía que papá tenía esos mensajes, que estaba dispuesto a usarlos y que para mañana en la mañana, o el post desaparecía o la historia de Aubrey se le venía abajo frente a todos. Para el sábado en la mañana el post ya no estaba, pero el daño ya estaba hecho. La mitad de la familia ya lo había visto. Primos me escribían para preguntar qué estaba pasando, si estaba bien y si lo que puso Aubrey era cierto. Una tía le llamó a papá, exigiendo saber por qué se estaba poniendo de mi lado, diciendo que Aubrey solo estaba enamorada y que yo era demasiado duro. Aubrey hizo pública mi humillación, y aunque borró todo, las capturas de pantalla ya andaban circulando en los chats familiares. Pero hay algo que siempre pasa con Aubrey. Le gusta pasarse de lista. Se clava tanto en ganar a corto plazo que no ve las consecuencias. Ahora metió a todos en esto con su post. Y cuando vi a mamá entrar por la puerta esa tarde, con su maleta y sus lentes de lectura, supe de inmediato de qué lado estaba. Primero me abrazó fuerte sin decir palabra, y luego dejó la maleta en el pasillo. Caminó directo a la mesa de la cocina y se sentó con esa cara de que va en serio. Papá y yo nos sentamos frente a ella. Cruzó las manos y nos miró a los dos. Es hora de una reunión familiar. Sentí el estómago apretado cuando lo dijo, pero pensé que solo se refería a que los tres platicáramos. Pero luego miró a papá y soltó algo que me dejó helado. Tenemos que invitar también a Aubrey y a Colin. Todos merecen decir lo que piensan. Iba a protestar, pero levantó la mano antes de que pudiera decir nada. Ya sé qué vas a decir, pero si no los dejamos hablar, siempre van a decir que no les dimos chance. Le van a contar a todos que no los enfrentamos, que no escuchamos su versión. Les damos una oportunidad de explicarse frente a toda la familia y luego se acabó. Papá también asintió, aunque no se veía nada contento. Tiene razón. Si los dejamos fuera, Aubrey lo va a usar en nuestra contra. Va a decir que nos dio miedo la verdad. Yo quería gritar que ya sabíamos la verdad, que lo que querían era justo ese espacio para manipularnos, pero mamá ya estaba mandando mensaje. Yo le escribo a Aubrey: papá, tú mándale a Colin. Diles que tienen que estar aquí a las 3 y que es la única oportunidad que tienen para defenderse. Me quedé ahí sintiéndome fatal mientras mis papás mandaban los mensajes. Sentía que era un error, lo traía en los huesos. Aubrey siempre sabe cómo salirse con la suya hablando, y Colin tiene esa forma tan calmada de explicar todo, que aunque diga puras tonterías, la gente le cree. ¿Y si sí convencían a mis papás? ¿Si les daban la vuelta y terminaban pensando que yo exageraba? Las horas siguientes se sintieron como espera en el dentista, pero peor. Intenté comer, pero todo me sabía horrible. Prendí la tele, pero no podía poner atención en nada. Solo veía el reloj y contaba los minutos. A las 2:45, un coche entró y sentí el corazón en la garganta. Papá fue a la ventana y apretó la quijada. Es Aubrey. Me asomé y casi no la reconocí. Venía súper arreglada, con ropa formal, como si fuera a una entrevista. El pelo perfecto, el maquillaje impecable y una carpeta llena bajo el brazo. Se veía segura, lista, como si hubiera ensayado para este momento. Mamá la dejó pasar, y Aubrey entró directo a la sala, con la cabeza bien en alto, como si nada. Ni me volteó a ver. Se sentó en el sillón grande, cruzó las piernas y puso la carpeta encima. Gracias por darme la oportunidad de explicar, le dijo a mamá y a papá, ignorándome por completo. Sé que esto ha sido duro para todos, pero estoy segura de que cuando conozcan la investigación que hay detrás de lo que Colin y yo proponemos, van a ver que no estamos haciendo nada malo. Le dio unas palmaditas a la carpeta. Aquí traigo materiales de expertos en relaciones y psicólogos que se dedican a estudiar estructuras familiares alternativas.
En realidad, hay mucha ciencia detrás de lo que queremos hacer, dijo, y por dentro yo solo deseaba aventarle algo, pero me limité a quedarme ahí, con las manos sobre las piernas y tratando de no mostrar ninguna expresión. Pasaron unos minutos y llegó otro coche. Colin entró cargando su maletín de laptop, como si viniera a una junta importante. Saludó a mis papás con la cabeza y fue a sentarse junto a Aubrey en el sillón pequeño. Esta vez no se tomaron de la mano, pero estaban tan juntos que casi se tocaban los hombros. Gracias por estar dispuestos a escuchar, dijo Colin, usando esa voz suave que antes hasta me caía bien. Sé que lo que presenté la otra vez fue mucho para procesar, pero preparé otros materiales que creo que pueden ayudar a que todos vean que esto no es una traición. Al contrario, es una forma de vida válida que millones de personas practican en todo el mundo. Sacó su laptop y la puso sobre la mesa de centro. Si me dan unos minutos para mostrarles parte de la investigación, estoy seguro de que verán que lo que proponemos Aubrey y yo se basa en principios psicológicos muy sólidos. Mamá levantó la mano. Antes de que empiecen con sus presentaciones, creo que Aubrey debe hablar primero. Ella fue quien subió todo a internet. Ella fue la que armó este escándalo. Que diga lo que tenga que decir. Aubrey asintió como si hubiera estado esperando justo ese momento. Se paró y se puso enfrente de mis papás como si estuviera dando un discurso escolar. Se notaba que lo traía más que ensayado. Cada palabra le salía perfecta. Ni una sola vez dudó. Quiero empezar diciendo que nunca fue mi intención lastimar a nadie, dijo Aubrey. Sé que desde afuera esto se ve terrible, pero deben entender que enamorarse no es algo que uno pueda controlar. Simplemente pasa, y lo que hubo entre Colin y yo fue real, puro y hermoso. Se llevó la mano al pecho, como si de verdad estuviera sintiendo todo lo que decía. La verdad es que mi hermana nunca valoró lo que tenía. Por años vi a Colin esforzarse por hacerla feliz, y por años también la vi ignorarlo. Siempre estaba demasiado ocupada por el trabajo, siempre demasiado cansada para pasar tiempo con él. Llegaba a la casa y apenas le dirigía la palabra antes de quedarse dormida en el sillón. Abrí la boca para defenderme, pero mamá me lanzó una mirada de esas que te dicen, espera, así que me quedé callada, sintiendo cómo mi hermana me pintaba como la peor esposa del mundo. Colin es una persona increíble, siguió Aubrey. Es inteligente, atento y da todo por quienes quiere, pero mi hermana nunca lo vio, lo daba por hecho todos los días. Y cuando yo me mudé y empecé a conocerlo, entendí lo que ella se estaba perdiendo. Vi a un hombre maravilloso que solo quería que alguien lo apreciara. Ahí volteó a ver a mamá directo y casi se le salen las lágrimas. Lo que sentimos Colin y yo es real. Sé que quizá no lo entiendan, pero lo nuestro es especial. No lo planeamos, no lo buscábamos. Simplemente surgió de pasar tiempo juntos, de vernos de verdad. Levantó su carpeta. Y antes de que digan que lo que hacemos está mal, quiero que sepan que hay estudios serios sobre esto. El poliamor lo practican millones de personas en todo el mundo. Hay terapeutas y especialistas en relaciones que ayudan a familias como la nuestra a manejar estas situaciones. No es una idea loca que se nos ocurrió. Es una forma de vida válida que mucha gente feliz y sana elige. Sacó unas hojas impresas y las puso sobre la mesa, junto a la laptop de Colin. Aquí traigo artículos de revistas de psicología, testimonios de personas que viven así y lo disfrutan, y estudios que muestran que los hijos criados en familias poliamorosas están igual de bien que los de familias tradicionales. No se trata de mentiras ni de engaños, es ampliar lo que creemos sobre el amor y la familia. Dejó sus papeles y se volvió a sentar, mirándome por primera vez desde que empezó a hablar. Te quiero, hermana. Nunca fue mi intención lastimarte, pero también amo a Colin, y no pienso pedir disculpas por eso. El corazón no se manda. El silencio se apoderó de la sala cuando terminó. Nadie dijo nada en lo que parecieron siglos. Busqué la mirada de mamá, pero tenía el rostro inexpresivo. Busqué a papá y solo miraba el piso. Colin asentía, como si todo lo que acababa de decir Aubrey fuera totalmente lógico. Y de pronto sentí un frío recorriéndome la espalda, porque Aubrey había sido demasiado convincente. Se mostró tranquila, razonable, tocó todos los puntos sensibles. Se las arregló para verse como víctima de sus propios sentimientos, y no como alguien que planeó quitarme a mi esposo. Por un momento, de verdad pensé que los estaba convenciendo. Tal vez mamá recordaba todos esos artículos sobre poliamor. Tal vez papá pensaba en lo estresada que he estado por el trabajo. A lo mejor ya estaban dudando de que yo era la que no quería abrir mi mente. Colin se inclinó listo para empezar su presentación, con esa sonrisita que le sale cuando cree que las cosas van a salirle bien. Y yo solo me hundí en el sillón de casa de mis papás, sintiéndome tan chica y tan sola como nunca desde que empezó todo esto, porque mi hermana acababa de dar la mejor actuación de su vida, y yo no estaba segura de que alguien pudiera ver más allá. Mamá dejó que Aubrey hablara todo lo que quiso, dejó que Colin preparara su laptop, y por unos segundos eternos de verdad sentí que ya habían ganado, porque la sala estaba tan callada, y nadie me defendía.
Pero entonces, mamá buscó algo en su bolsa y sacó un montón de papeles. Vi cómo Aubrey se quedó viendo directo ese paquete y algo en su cara cambió, aunque fuera muy poquito. Antes de que veamos más artículos sobre poliamor, dijo mamá con esa voz calmada que usaba justo antes de soltar bombas. Creo que primero hay que hablar de otra cosa, sobre la supuesta inundación de tu departamento, Aubrey. Aubrey perdió un poco esa seguridad. ¿Qué pasa con eso? Mi departamento se inundó y lo perdí todo. Por eso tuve que venirme a vivir con mi hermana. Todos lo saben. Mamá asintió despacio. Sí, la inundación sí pasó. Yo misma llamé la semana pasada a tu casero y me confirmó que todo el edificio tuvo daños por una tubería rota en el piso de arriba. Buscó entre las hojas hasta encontrar una en particular. Pero aquí está lo interesante. El seguro de tu departamento te pagó $8,000 por las pérdidas. Tengo aquí el recibo del reclamo. Alzó una hoja impresa y desde el otro lado de la sala pude distinguir los números. $8,000, Aubrey. Es muchísimo dinero para alguien que, supuestamente, necesitaba $5,000 de su papá para arreglar todo. Aubrey empezó a ponerse pálida, pero su voz seguía sonando firme. Usé ese dinero para reponer mis muebles y mi ropa. Todo se arruinó con la inundación. Mamá negó con la cabeza. No es cierto, porque también hablé con tu amiga de la universidad, con la que llevas meses texteando sobre todo esto. Sacó más papeles y esos sí parecían capturas impresas de mensajes, con los números de teléfono arriba. Fue muy amable cuando le expliqué la situación. Me mandó todo. Aubrey se puso de pie de un brinco y su carpeta cayó al piso, regando papeles y cosas por todas partes. No tenías ningún derecho de revisar mis mensajes privados. Eso es invadir mi privacidad. Todo lo que te haya mostrado está fuera de contexto. Pero mamá ya estaba leyendo en voz alta desde la primera hoja. Esto es de hace 3 meses, 2 semanas antes de que se inundara tu departamento. Le escribiste a tu amiga y cito: me voy a vivir con mi hermana un tiempo. Colin ya me hace caso cuando ella no está. No va a tardar en caer. El silencio en la sala era total. Colin se quedó serio. Su sonrisa se borró y la miró sin entender. ¿De qué está hablando?, preguntó. Tú dijiste que te mudaste por la inundación. Dijiste que fue una emergencia. Aubrey levantó las manos, molesta. Está sacando todo de contexto. Solo estaba bromeando con mi amiga. Siempre decimos cosas así. No significa nada. Mamá siguió pasando las hojas. Aquí hay otro, de hace 2 meses. Tú pusiste: Colin es facilísimo de manipular. Él cree que me importan sus sentimientos, pero solo le digo lo que quiere oír. Cuando ya lo tenga bien enganchado, lo voy a convencer de que se divorcie de su esposa y se quede conmigo en la casa. Es una casa bonita, y yo la merezco más que ella. Colin se puso de pie y se alejó de Aubrey. ¿Dijiste eso de mí? ¿Que soy fácil de manipular? Su voz sonaba distinta, más débil y desorientada, como la de un niño que acaba de darse cuenta de que Santa Claus no existe. Aubrey lo tomó del brazo. Mi amor, no era en serio. Solo me estaba desahogando con mi amiga. Ya sabes cómo hablamos las mujeres. Siempre exageramos todo. No lo decía en serio. Pero mamá no había terminado. Siguió leyendo con la voz cada vez más dura. Esta es mi favorita personal. De hace 6 semanas, justo después de que mi hija fue a esa conferencia de trabajo, escribiste: mi hermana es una aburrida sin carácter. No merece un esposo como Colin. Él necesita a alguien divertido y emocionante. Alguien como yo. Ella solo trabaja y ni lo pela. Yo le voy a dar todo lo que ella no le da. Y ya después me voy a quedar con todo lo que es de ella. Mamá levantó la mirada y se le quedó viendo directo a Aubrey. Aburrida y sin carácter. Así describiste a tu propia hermana mientras vivías en su casa. Comías su comida y planeabas quitarle a su esposo. Yo seguía sentada, congelada, oyendo a mamá leer en voz alta todo lo que mi hermana pensaba realmente de mí. Todos esos mensajes que Aubrey le mandaba a papá diciendo que yo era controladora y fría. Todas esas quejas de que no valoraba a Colin. Nada de eso era porque le preocupara a él. Aubrey no amaba a Colin. Lo único que quería era lo que yo tenía: la casa, el esposo, la vida que me había costado años construir. Colin miraba a Aubrey como si nunca la hubiera visto antes. Me usaste, alcanzó a decir, con la voz quebrada. Todo este tiempo creí que lo nuestro era real. Pensé que me entendías, pero solo estabas jugando conmigo. Aubrey intentó reír, pero le salió una risa nerviosa y falsa. Colin, por favor, esos mensajes no significan nada. Solo estaba siendo dramática con mi amiga. Tú sabes lo que siento por ti. Lo nuestro sí es real. Te amo. Pero hasta yo podía ver que ya se le estaba cayendo la máscara. Ya no tenía esa seguridad de antes. Más bien, se veía espantada. Papá se levantó y se puso justo enfrente de Aubrey. No gritó, ni siquiera alzó la voz. Solo la miró con una cara que jamás le había visto, como si estuviera viendo a una desconocida en vez de a su propia hija. Te voy a hacer una pregunta, dijo despacio, y quiero que me digas la verdad. Por una sola vez en tu vida, dime la verdad. Aubrey tragó saliva y no respondió. ¿Alguna vez quisiste a Colin?, preguntó papá. ¿O siempre se trató de quedarte con lo que tenía tu hermana? El silencio era tan grande que hasta se oía el reloj de la sala. Aubrey abrió la boca para responder, pero la cerró sin decir nada. Nos miró a todos, primero a Colin, luego a mamá, y después a mí, y pude ver en sus ojos que algo dentro de ella se rompía. Ya no podía mentir. Los mensajes estaban ahí.
claritos, y todos los habíamos escuchado. Por primera vez desde que empezó este desastre, Aubrey no tenía nada que decir. Su silencio se hizo larguísimo. Colin soltó un sonido que casi fue una risa, pero no lo fue. «No puede ser», murmuró. «No puede ser. Qué tonto fui». Volvió a sentarse en el sillón y se tapó la cara con las manos. «Te creí todo. Pensé que teníamos una conexión de verdad. Estuve a punto de destruir mi matrimonio por ti». Miró a Aubrey con una expresión de asco. «Me convenciste de que mi esposa era el problema, de que no me valoraba, pero para ti todo era un juego. Yo solo era el medio para quedarte con lo que era de ella». Aubrey por fin logró hablar. «Eso no es justo. Sí siento algo por ti. Tal vez no debía hablar así con mi amiga, pero eso no significa que lo nuestro sea mentira. Tú también lo sentiste, Colin. Ese tipo de conexión no se finge». Pero Colin solo negaba con la cabeza. «Ya ni sé qué fue real. Todo lo que me dijiste de mi matrimonio, que mi esposa era fría y distante, ¿también lo inventaste para ponerme en su contra? ¿De verdad sentías algo o solo me decías lo que quería oír, como pusiste en esos mensajes?» Y Aubrey tampoco supo qué contestar. Vi a mi hermana parada en medio de la sala, bien arreglada, con sus papeles tirados por todos lados. Todo lo había planeado durante meses. Puso a prueba a mis papás para ver si le daban la razón. Manipuló a mi esposo con su falsa vulnerabilidad y discursos bien ensayados sobre la conexión. Y todo se le derrumbó porque mamá hizo lo que ella jamás se imaginó: investigar por su cuenta. Me levanté del sillón y por primera vez en días sentí las piernas firmes. Miré a Colin, que seguía sentado con la cabeza entre las manos, como si su mundo se hubiera venido abajo. «Los papeles del divorcio estarán listos el lunes», dije, y mi voz salió firme y tranquila. «Puedes esperar noticias de mi abogada antes de que acabe la semana». Colin me miró, y por un instante creí que iba a intentar disculparse, explicarse o pedirme otra oportunidad, pero solo asintió despacio, como si supiera perfectamente que ya no tenía derecho a pedirme nada. Luego volteé a ver a Aubrey, que seguía ahí parada con la boca abierta, como si no pudiera creer que esto de verdad estuviera pasando. «Tienes 48 horas para sacar tus cosas de mi casa», le solté. «Después de eso, todo lo que quede se va al jardín». La cara de Aubrey se transformó en algo feo. «No puedes hacerme esto. Son mis cosas. Tengo derechos». Papá se adelantó. «La verdad, sí puede. Es su casa. Y tú solo estabas de invitada. Y ahora ya no eres bienvenida. Te conviene empezar a empacar». Aubrey buscó con la mirada a alguien que la defendiera. Volteó a ver a mamá, pero ella la veía con una decepción helada. Miró a papá, pero él tenía la misma expresión distante. Buscó a Colin, pero él ni siquiera se dignó a verla. Al final me miró a mí, su hermana mayor, a la que llamó aburrida, sin carácter, a cuyo marido intentó quitar, cuya vida quiso robar. «Esto no es justo», dijo Aubrey, y ahora la voz le temblaba. «Me equivoqué. Me enamoré de la persona equivocada. Eso no te da derecho a tratarme como si no valiera nada. Sigo siendo tu hermana». Pensé en todos esos mensajes que mamá leyó en voz alta, en todo el plan, en las mentiras, en las veces que Aubrey se sentó frente a mí en mi propia cocina, tomando café en mi taza, mientras en secreto planeaba quedarse con todo lo que yo tenía. «Tienes razón», le dije. «Si eres mi hermana, y eso hace que lo que hiciste sea todavía peor, porque yo confié en ti. Te abrí las puertas de mi casa cuando necesitabas ayuda, y con eso intentaste destruir mi matrimonio, robarme a mi esposo y quedarte con mi casa». Agarré mi bolso del sillón y me encaminé a la puerta. «Tienes 48 horas, Aubrey. Después de eso, tus cosas van a estar en el jardín y no quiero volver a verte jamás». Salí de casa de mis papás. Me subí al coche y me quedé ahí un momento, solo respirando. Por la ventana alcanzaba a ver a Aubrey adentro, todavía discutiendo con mamá y papá, mientras Colin estaba sentado en el sillón, con cara de que le acababan de dar un golpe en el estómago. Pero ya ninguno de ellos me importaba. Salí de la cochera de mi papá y me fui a mi casa, la que seguía siendo mía, la casa por la que también yo pagué, la casa donde esta noche iba a dormir sola por primera vez en 7 años. ¿Y sabes qué? En ese momento, eso me sonaba bastante bien.